Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a una nueva clase, sí, sobre derecho laboral. En esta ocasión, en este encuentro, bueno, vamos a hablar sobre los principios del derecho laboral, sí. Básicamente nos vamos a enfocar en lo que sería la conceptualización, sí, del principio del derecho laboral. Vamos a ver las funciones del derecho laboral y bueno, vamos a conocer a grandes rasgos cuáles son los principios, ¿sí?, que rigen en el derecho del trabajo, ¿sí? Entonces, comenzamos con la primera filmina. En cuanto a la conceptualización, primeramente vamos a decir que los principios generales del derecho, ¿sí?, son pautas superiores. ¿Qué quiere decir que son, qué quiere decir principios generales? ¿Sí? Son premisas, son eh, eh, son el alma, ¿sí? Son el alma del principio, ¿sí? Los principios generales entonces son pautas superiores emanadas de la conciencia social, ¿sí?, sobre la organización jurídica de una sociedad que fundamentan el ordenamiento jurídico y también van a orientar al juez o al intérprete de la norma, ¿sí? Acá es claro, nos dice que los principios del derecho del trabajo son reglas, ¿sí?, superiores, son reglas inmutables e ideas esenciales que conforman las bases, ¿sí? Esto sería las bases, los principios, sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral, ¿sí? La ley de contrato de trabajo se debe basar, digamos, en estos principios, ¿sí? Los estatutos, convenios y colectivos de trabajo se deben basar en estos principios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos constituyen la base. Y su fin último es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, ¿sí? Al iniciarse, durante el desarrollo y hasta el momento de la extinción, ¿sí?, del vínculo laboral, ¿sí?, del vínculo empleado-empleador. Entonces, constituyen la base, estas son las palabras claves, son reglas inmutables e ideas esenciales, ¿sí?, que en esta base se van a sustentar todo el ordenamiento jurídico laboral, ya sea convenio colectivo, estatutos, reglamentos de la empresa, ¿sí? Y dijimos que su fin último es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia al inicio, durante y hasta el momento de la extinción del vínculo laboral. Acá vamos a decir que si bien la norma hace referencia a ellos, no los expresa directamente, solo enuncia su presupuesto, ¿sí?, ni viene a contemplar el procedimiento técnico para su exteriorización, ¿sí? Básicamente este sería el concepto del derecho, concepto de los principios del derecho del trabajo, ¿sí? Por otro lado, vamos a decir que estos principios del derecho laboral tienen funciones, ¿sí? Vamos a destacar, vamos a nombrar cuatro. Vamos a decir que tiene una función orientadora e informadora, ya que estos principios ilustran al legislador y delimita su actuar conforme a las pautas superiores, ¿sí? Delimita el actuar de estos legisladores conforme a los principios, ¿sí?, orientado a quien debe sancionar una ley y sirviendo también como fundamento del ordenamiento jurídico en una función, ¿no?, de política legislativa, ¿sí? Es decir, que esto va a permitir al legislador, ¿sí?, una orientación, ¿sí?, en función de una política legislativa, ya sea para la aplicación o bien para la creación de una norma. Vamos a ver también que tiene una función normativa e integrativa, ¿sí? Al ser un instrumento técnico para cubrir una laguna del ordenamiento jurídico, cumple el rol de integrar el derecho
actuando como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley, ¿sí? Esto quiere decir que estos principios pueden venir a cubrir una laguna del ordenamiento jurídico, un vacío jurídico, y va a cumplir el rol de integrar el derecho, de dinamizar, si se puede decir también, y actúa como fuente supletoria en caso de que no exista una ley o no se reglamente algún comportamiento laboral, viene a ser una fuente supletoria. Acá hay que destacar el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato o por las leyes análogas, ¿sí?, se decidirá conforme a los principios de la justicia social y a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe, ¿sí? Acá este artículo es muy importante porque viene a decirnos que cuando no pueda resolverse, cuando se carece de una aplicación de normas que rigen el contrato o bien de leyes análogas, ¿sí?, se va a decidir conforme a estos principios de la justicia social y a los generales del derecho del trabajo, ya sea la equidad y la buena fe, ¿sí? Es decir, que estos principios nos van a permitir, ante la ausencia de una ley, también una resolución de un conflicto laboral, ¿sí? Va a permitir, va a permitir al que interpreta o aplica las leyes, ¿sí?, resolver también mediante esta fuente que son los principios. También tenemos una función interpretadora que fija reglas de orientación, ¿sí?, al juez o al intérprete de la norma en las controversias y lo conduce a la interpretación correcta. Acá también vamos a decir que el abogado, cuando debe encuadrar una norma en un caso determinado, y al jurista también o doctrinario que debe interpretar una norma en abstracto, ¿sí? También van a ser reglas de orientación, ¿sí?, para los distintos operadores jurídicos, para el juez o para el intérprete, ya sean las controversias y para una correcta aplicación, y también para los abogados, ¿sí?, en caso que deba encuadrar una norma, al jurista doctrinario también que debe interpretar una norma en abstracto, una norma compleja. Como cuarta función tenemos que es unificante o de armonización de política legislativa y judicial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a preservar la unidad sistemática del derecho, ¿sí? Preserva la unidad sistemática del derecho y tiende a evitar que tanto el legislador al sancionar la ley como el juez al interpretarla se aparten del sistema, ¿sí? Entonces, preserva este principio metafóricamente, vamos a decir que es una coraza, ¿sí?, del sistema del derecho, y va a permitir o va a evitar que tanto el legislador al sancionar como el juez al interpretarla se aparten del sistema. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que interpretar básicamente lo mismo, y este es el principio que va a preservar esa unidad sistemática del derecho, esa interpretación, ¿sí? Entonces, esas son las funciones en base al concepto de los principios del derecho del trabajo. Bien, acá en esta filmina y en la siguiente vamos a presentar cuáles son los principios del derecho del trabajo, y vamos a decir que los más relevantes son los que a continuación vamos a detallar. Como primer principio, y quizás uno de los más relevantes y lo más importante, y el que aparece plasmado en la gran mayoría de los artículos de la normativa laboral,
es el principio protectorio, que básicamente se expresa en 3 reglas, como dijimos en la clase anterior, ya lo presentamos. El indubio pro operario, tenemos la regla de la aplicación de la norma más aplicable, la norma más favorable sería, y la regla de la condición más beneficiosa al trabajador. Entonces tenemos el indubio pro operario, la regla de la aplicación de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa al trabajador. Como segundo principio tenemos el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Principio de irrenunciabilidad de los derechos, ya vamos a ver a qué se refiere. Como tercer principio tenemos el principio de la continuidad de la relación laboral, ¿sí? Como cuarto principio tenemos el principio de primacía de la realidad, ¿sí? Nos imaginemos que somos trabajadores, ¿sí? Que somos trabajadores y todos estos principios que estamos enumerando son principios que van a venir a proteger, ¿sí? Proteger nuestra actividad como trabajador, proteger nuestra dignidad como trabajador, ¿sí? Tenemos estos 4 que recién nombramos. Tenemos un principio de buena fe, ¿sí? El sexto, el principio de no discriminación e igualdad de trato. Un principio de equidad. El principio de justicia social. El noveno, el principio de gratuidad. El décimo, el principio de razonabilidad. Y el onceavo sería el principio de progresividad. Así que bueno, básicamente acá se presenta, ¿sí? Los 11 principios, ¿sí? Del derecho laboral, principios que rigen, ¿sí? Tanto para ambas partes, obviamente, para el empleador como para el trabajador, ¿sí? No es solamente para el trabajador, pero con estos principios los operadores jurídicos pueden, ¿sí? Basar las normas aplicables al caso, ¿sí? Y establecer, digamos, una armonía sistemática jurídica del derecho, ¿sí? Basado en estos principios. Estos son, como dijimos, los principios son reglas inmutables e ideas esenciales que, como dijimos, conforman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Estas serían las bases, las columnas, ¿sí? De el ordenamiento jurídico laboral, ¿sí? Bien, habiendo presentado la totalidad de los principios, habiendo dado una conceptualización y habiendo desarrollado las funciones principales de estos principios, bueno, damos por concluido y en los próximos encuentros vamos a desarrollar cada uno de los principios y vamos a citar los artículos más importantes de la ley, ¿sí? Así que hasta acá llegamos. Muchísimas gracias.